Miércoles 16 de febrero, primero de secundaria, Ciencias, Biología, Bioconstruyendo la célula procarionte y eucarionte. Aprendizaje esperado. Identifica las funciones de la célula y sus estructuras básicas para el celular, membrana, citoplasma y núcleo. Énfasis. Distinguir entre células procariontas y células eucariotas. ¿Qué vamos a aprender? En esta sesión revisarás un divertido juego que te permitirá conocer más sobre los tipos de célula. De esta manera se continuará con el desarrollo del aprendizaje esperado. Identifica las funciones de la célula y sus estructuras básicas para el celular, membrana, citoplasma y núcleo, teniendo como propósito distinguir entre células procariontas y células eucariontas. ¿Qué hacemos? Hay dos tipos de juego. Uno es bioconstruyendo la célula eucarionte y el otro se llama bioconstruyendo la célula procarionte. Si recuerdas, en sesiones anteriores se explicó que en la naturaleza existe una gran diversidad de formas de vida, que van desde las microscópicas unicelulares hasta organismos muy grandes pluricelulares. Fue Robert Whittaker quien propuso la clasificación en 5 reinos, la cual se basaba en el tipo de células, el número de células y el tipo de nutrición. En la sesión anterior se mostró que aunque los organismos son muy diferentes a nivel celular, se comparten varias características. Para comprenderlo, se pueden retomar la teoría de Darwin, que mencionó que todos los seres descienden de un ancestro común. Asimismo, Lynn Margulis, en colaboración con Carlen B. Schwartz, mantuvieron con algunas modificaciones el sistema de 5 reinos, y tomando en cuenta la evolución biológica, los biólogos han construido varios árboles filogenéticos. Derivado de lo anterior, se puede mencionar que todos los organismos de los 5 reinos tienen un ancestro universal común. Los biólogos llaman que el ancestro común denominado LUCA, por sus siglas en inglés, lo cual traducido al español significa último ancestro común universal. Fue un organismo unicelular del que probablemente evolucionaron durante miles de millones de años todos los seres vivos que existen actualmente, formados por células procariontas y eucariotas. Así es, fue con el descubrimiento y uso constante del microscopio que los biólogos reconocieron la existencia de 2 tipos de célula, procariotas y eucariotas. La característica que se tomó en cuenta para denominarlos es la presencia o ausencia de núcleo. De ahí surge el nombre de procariota, es decir, antes del núcleo, representado por el reino Monera, y eucariota, que significa núcleo verdadero, que constituyen a los reinos protista o protoctista, fungi, plante y animalia. Interesante el origen de estos conceptos y su clasificación. Tomando en cuenta esta información, ¿qué te parece si revisas una ejemplificación del juego bioconstruyendo la célula procarionte? Imagina que hay 2 personas que llevarán a cabo este juego. Una es Rodolfo y la otra persona es Jacqueline. Vamos a sacar el juego de su casa. La tapa dice: se calcula que las células procariontas existen desde hace más de 3.500 millones de años y fueron las únicas habitantes por más de 2.000 millones de años. Actualmente son los organismos más abundantes de la Tierra. En el reino Monera, donde se encuentran una diversidad de formas de bacteria como bacilos, espirilos y cocos. Muy buen dato, la membrana de la célula, que tiene la función de aislar el contenido celular del entorno y regula la entrada y salida de materiales de la célula. ¡Qué bien! Pude obtener los ribosomas. Lo hiciste muy bien. Toma tu tarjeta de ribosoma y lee la información. Ribosoma produce proteínas que son nutrientes esenciales para el funcionamiento de la célula. En la tarjeta de la información se menciona que en esta estructura se producen proteínas que son nutrientes esenciales para el funcionamiento de la célula. Se encuentran flotando en el citoplasma, aunque en las células procariontas son más pequeñas que en las eucariontas. Sí, he obtenido el ADN o ácido desoxirribonucleico, que es el material genético. En esta tarjeta se menciona que el ADN contiene toda la información
para elaborar proteínas que controlan las funciones del organismo procarionte. Tienen un cromosoma circular único que consta de 2 largas cadenas enrolladas de ADN, en el cual no cuenta con una membrana que lo recubra. Así es, cabe mencionar que la reproducción de la célula procariota es asexual, usualmente por fisión binaria. La célula primero duplica su material genético, después aumenta su tamaño y finalmente se divide en 2. La pared celular, esta estructura protege y da soporte a la célula. Claro, y como una de las partes básicas, permite que los organismos procariotas habiten ambientes extremos con poca agua o con pocas temperaturas muy elevadas, muy ácidas, entre otros. ¡Qué bien puedo sacar el flagelo! De acuerdo con la información de la tarjeta, este permite que la célula se mueva en un medio acuoso. ¡Qué bien pude sacar el plásmido! La tarjeta dice: son elementos extracromosómicos del ADN bacteriano. Están formados por una doble cadena de ADN, solo que no siempre son circulares. Hay especies en las que estos son lineales. Los plásmidos pueden contener la información sobre la fertilidad, resistencia a un tipo de medicamento o sustancias dañinas para la célula. Esto permite explicar la resistencia de las bacterias a algunos medicamentos. Qué interesante ver sus estructuras, con las cuales se pueden realizar todas las funciones de los seres vivos, como nutrirse, respirar, relacionarse con el entorno y reproducirse. Así es, ahora para identificar en qué se parecen y en qué son diferentes las células procariontas y eucariontes, vamos a ver mi juego de bioconstruyendo la célula eucariota. Considerando la teoría endosimbiótica de la bióloga Lynn Margulis, las células eucariontas se originaron probablemente a partir de las células procariontas, por lo que se consideran las antecesoras de los organismos pluricelulares. Esta teoría está basada en el hecho de que las mitocondrias y cloroplastos tienen su propio ADN, membranas y ribosomas para poder producir sus propias proteínas y reproducirse. ¡Wow! Entonces eso quiere decir que probablemente una célula procarionte fue absorbida por otra célula más grande. Ahora entiendo por qué es mayor el tamaño de... Así es, de acuerdo con los datos con los que cuentan los científicos, proponen que en un evento casual de una mala digestión, es decir, que ciertos organismos procariontas absorbieron a otros procariontas más pequeños, pero no fueron capaces de digerirlas. Así, probablemente quedaron atrapados dentro de la célula precursora de las eucariotas. Con el tiempo se hicieron simbióticas, es decir, una dependía de la otra para sobrevivir. Seguramente estás impactado con esta información, ya que de esa forma probablemente surgieron los organelos celulares de las células eucariotas. Esta interacción produjo el surgimiento de los primeros seres unicelulares eucariotas y continúa hasta estos días debido a la capacidad hereditaria de esta asociación endosimbiótica. Aquí está la membrana celular. Al igual que la célula procarionte es la que permitirá delimitar a la célula eucarionte y, como ya lo mencionamos, va acompañado del citoplasma, líquido importantísimo que en este caso contendrá los organelos celulares. Así es, y precisamente aquí se tienen algunos organelos como el núcleo, la mitocondria y el cloroplasto. De manera muy general se puede decir que el núcleo contiene el ADN, rodeado por una membrana. Toda la información genética se encuentra ahí, pero además coordina la división celular que puede dar origen a 2 o 4 células hijas, dependiendo del tipo de célula, el proceso que realice, mitosis o meiosis. Por otro lado, la mitocondria también es un organelo muy importante. ¿Te acuerdas del ATP, la moneda energética de los seres vivos? Pues bien, es la encargada de organizar esta transformación de la energía, es la mitocondria. El último organelo del bioconstruyendo es el cloroplasto, estructura que se encuentra en células eucariotas de organismos productores que realizan fotosíntesis, es decir, el proceso por el cual logran transformar la energía luminosa en energía química. Este proceso es muy importante, ya que es la base del desarrollo de las cadenas y redes tróficas.
Se nos olvidan los ribosomas, se encuentran en todas las células y dentro de los organelos, como las mitocondrias, cloroplastos y adheridos al retículo endoplásmico rugoso. Estos pequeños paquetes son muy importantes para la síntesis de proteínas. Bien, después de haber revisado la ejemplificación anterior, ¿qué te parece si revisas el modelo de célula del proyecto de ciencia escolar para identificar semejanzas y diferencias entre estos tipos de célula? Continuando con la elaboración y enfocándose en algunos elementos que permitan diferenciar a las células procariontes de las células eucariontes. ¿Cuáles te imaginas que pueden ser? La forma en cómo se presenta el material genético ADN en el caso de las células eucariontes, este elemento está almacenado en el núcleo rodeado por una membrana, pero en las procariontes, como se mencionó, se encuentra disperso en el citoplasma en forma circular, sin contar con una membrana nuclear que lo delimite. Para representar el material genético se utilizarán limpiapipas de diferentes colores. Al entrelazarlos te quedará como una figura que integrarás a tu modelo. También puedes representar los plásmidos formados por una doble cadena de ADN más pequeña, que pueden ser circular o lineal. Asimismo se integra el ribosoma, ya que es una de las pocas estructuras con las que cuenta la célula procarionte. Con la elaboración de esta estructura puedes utilizar hojas de papel periódico, café soluble y agua. Con estas estructuras tienes los elementos mínimos para tu modelo pueda representar a una célula procarionte. Como lo puedes ver, teniendo tu modelo listo, ahora se realizará una síntesis de lo estudiado en la sesión. Entre las semejanzas se tiene que tanto la célula eucarionte y procarionte poseen membrana celular, citoplasma y ribosoma, y ambas células realizan todas las funciones vitales como la respiración, nutrición, relación con el entorno y reproducción, entre otras. Por otro lado, para las diferencias podemos resaltar que la célula procarionte tiene ribosomas y plásmidos dispersos en el citoplasma y no cuenta con organelos rodeados por membrana, además de que es mucho más pequeña que una célula eucarionte. Asimismo, el material genético ADN se encuentra en forma circular y disperso en el citoplasma sin una membrana nuclear que lo delimite, mientras que el eucarionte se encuentra dentro de una membrana nuclear. De acuerdo con la teoría endosimbiótica propuesta por Margulis, las células eucariontes surgieron a partir de las procariontes. En esta propuesta se describe que posiblemente las mitocondrias y los cloroplastos fueron células procariontes independientes que en algún momento fueron absorbidas por otra célula más grande. De esta manera surgieron los organelos celulares que generan la aparición de los primeros seres unicelulares eucariontes. En otras palabras, una célula vive dentro de otra célula y ambas se benefician de esta relación endosimbiótica. Para concluir con esta síntesis, revisa la siguiente lectura de Martín Bolfín Olivera del año 2004 titulado Somos bacterias. La idea puede parecer extraña. Después de todo, estamos acostumbrados a pensar en las bacterias, esos invisibles, microscópicos vecinos con quienes compartimos el planeta, como fuentes solo de enfermedades o de descomposición de alimentos, o, en todo caso, como el último eslabón del ciclo natural con el que la materia orgánica de los cadáveres regresa a formar parte del suelo. Pero las bacterias son mucho más antiguas que nosotros. Estuvieron aquí desde un principio, cuando no había ningún otro ser vivo sobre el entonces joven planeta. Sin duda, los primeros organismos eran primitivas bacterias, con células de tipo procariontes simples, sin un núcleo definido por una membrana, con su material genético en contacto directo con el citoplasma. En el origen fueron las bacterias o sus ancestros, y es que a su vez las bacterias son nuestros ancestros, de nosotros los eucariontes, plantas, animales, hongos, y ese quinto reino en que se agrupan a los organismos que no caben en los otros cuatro, los protistas. La historia es simple. A lo largo de años, siglos, milenios y millones, las bacterias han venido creciendo, dividiéndose y multiplicándose. En este proceso también han cambiado. Evolución significa cambio. El azar de la mutación y el rigor de la supervivencia las ha obligado a adaptarse a los ambientes más variados.
En algún momento de esta larga historia evolutiva, la competencia dejó que el único recurso y la colaboración entre escena quizás fue un accidente, quizá un intento fallido de conquista. Lo cierto es que hoy las células eucariontes tienen en su interior lo que parecen ser antiguas bacterias. Si quieres saber en qué concluye la lectura, se te invita a buscar este artículo en internet, ya que es de acceso libre. Así es, solo coloca el nombre del autor en tu buscador de internet, Martín Bolfín Olivera, seguido del título Somos Bacterias, y encontrarás la lectura. Se te invita a leer y a disfrutar esta excelente lectura. O puedes escanear el código QR o buscar el enlace en la descripción del video abajo. Como observaste, hoy se estudiaron dos conceptos importantes a lo largo de la sesión, pero se te invita a añadir uno de ellos a tu abecedario biológico o vocabulario. El concepto de célula procarionte es el que se te pide que incluyas. No olvides integrarlo, definirlo e ilustrarlo. El reto de hoy: en tu libreta escribe 2 semejanzas y 2 diferencias entre célula procarionte y eucarionte. Si tienes la posibilidad, compártelo con tu profesora o profesor, así como con tu grupo de trabajo. ¡Buen trabajo! Gracias por tu esfuerzo. Si te gustó el video y te fue de utilidad, suscríbete al canal. ¡Hasta luego!